Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Buenos días, economista Fausto Ortiz. ¿Cómo le va? Bienvenido a los micrófonos de Huancavilca. Y yo le hago esta pregunta que, bueno, la de cajón, creo que usted va a coincidir conmigo que esta misión del fondo que ayer estuvo en Carondelet fue una visita protocolaria, toda vez que nosotros, el Ecuador, tenemos que todos los años pues entregar un informe estadístico, un informe macroeconómico de nuestras cifras para que el fondo pues haga sus análisis, los eleve al directorio del fondo y a la vez pues tengamos, se puede decir, una calificación o que seamos de idóneo para estar en el mercado del dinero internacional. Mi pregunta es, economista, ahí está la proforma presupuestaria, ya fue calificada por la Asamblea Nacional en 34.800 millones de dólares, menor obviamente a 5% en relación a la de este año 2017, y los gastos, los ingresos permanentes, según Finanzas, van a aumentar en aproximadamente una cantidad de 600 y alto de billones de dólares. Los gastos permanentes, usted sabe, se pagan pues con los ingresos permanentes. A todo esto, economista Ortiz, este presupuesto que ya fue calificado como tal por la Asamblea Nacional, ¿cree usted que vamos a tener con este presupuesto un crecimiento sostenido y, como lo dijo aquí en los estudios de Huancavilca el ministro de Finanzas, que la meta es llegar al 2.2% en el PIB a diciembre del año 2018? ¿Cree usted que lo podemos hacer con este presupuesto y con este ambiente político, economista? Gracias, gracias por la invitación, gracias por las preguntas y saludo cordial a la audiencia de Radio Huancavilca. Aquí hay varias cosas, ¿no? Para hablar del presupuesto 2018 es necesario hablar del presupuesto 2017 porque lo que hayas podido cumplir de lo que prometiste en el 2017 va a ayudarte a cumplir también lo del 2018. Si uno mira las cifras del presupuesto 2017, el déficit fiscal para este año el gobierno lo presentó como 4.700 millones de dólares, pero si uno mira el presupuesto de diarios que presenta el Ministerio de Finanzas en su página web, está hablando de un presupuesto esperado al final del año de unos 7.000 millones de dólares. Es decir, ahí hay una gran inconsistencia entre la meta planteada y la cifra que estima Finanzas, ¿no? Mi número, sin embargo, es que el presupuesto de este año podría estar bordeando los 6.000 millones, pero igual hay una diferencia enorme entre una cifra presupuestada y la cifra real. Para el año 2018 el gobierno plantea un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares, pero yo creo que está sobreestimado en unos 700 millones de dólares los ingresos tributarios y sobreestimados en unos 1.300 millones de dólares los ingresos petroleros. ¿Y de dónde uno saca la sobreestimación? El gobierno para este año pensaba que iba a llegar a 14.760 millones de dólares en los impuestos, pero las cifras hasta el mes de noviembre están marcando que es difícil que el número completo del año sea 14.000 millones. Por lo tanto, ahí hay una subestimación, una situación menor de impuestos, que eso se trasladará al año siguiente, ¿no? Y con un presupuesto que mira el gasto de inversión, el plan anual de inversión del gobierno, que pasa de 5.500 millones en el 2017 al 2018 a 4.700, es decir, una caída en el plan anual de inversión del gobierno. Dice, ¿cómo así? Si el gobierno hace menos inversión, espera que la economía crezca. No, pues sí, que la economía debe ser una sumatoria de inversión también, y si el gobierno va a hacer una inversión, entonces ¿cómo así la economía va a crecer el 2%? Entonces seguramente el gobierno está pensando que el sector privado va a actuar fuertemente y el sector privado va más que a compensar la caída de inversión pública del gobierno.
y entonces uno dice, si el gobierno quisiera que el sector privado participe y crezca, hay que darle buenas condiciones, pero lo que hemos visto con la ley que se aprueba el día de ayer es a un sector privado que tiene que soportar el incremento en impuestos, soportar el incremento en regulación en el caso de la banca, soportar una serie de señales que no son para nada positivas en la economía, que al contrario de estimularla, más bien la ponen a pensar. Hoy día tienes que estar sentado pensando qué nuevo tributo me está poniendo, esperar que lo que el presidente de la República vete para ver qué otra cosa más. Y al final del día terminas deteniendo la economía y vas en dirección contraria a lo que se estaba buscando. 7 y 20 minutos. ¿Usted, Lenín? Sí, en relación al déficit presupuestario, economista Ortiz, muy buenos días. Se aprobó con cerca de 4.800 millones de dólares de déficit. Sin embargo, yo tengo entendido que usted maneja una cifra distinta. El déficit de este año, 2017, que se aprobó en el mes de agosto, hace escasos 3 o 4 meses, fue 4.700, 4.800 millones de dólares. Y ese déficit, Finanzas dice que al final de este año 2017 va a terminar arriba de 7.000 millones. Son las cifras que estaba mostrando Finanzas en su página web. Para el año 2018 el déficit es aprobado ligeramente arriba de 4.000 millones. Es decir, en los papeles ellos dicen vamos a bajar el déficit de 4.700 a 4.000 en el papel. Pero al final del día no es importante el papel, es lo que vas ejecutando diariamente, es lo que vas ejecutando al final del año. Y ese déficit de 4.000 millones para el 2018, lo más probable es que vaya apuntando hacia una cifra de unos 6.000 millones por estas sobreestimaciones en los ingresos. Y por ahí uno podría hablar también en el lado del gasto, ¿no? El gobierno dice que los intereses de pago de deuda van a subir apenas 300 millones de dólares, pero uno dice, oiga, ¿cómo así van a subir solo 300 millones si solamente en deuda de un año al otro, en el 2017, ha incrementado más de 6.000 millones de dólares de deuda a un costo financiero arriba del 8%, que significa solamente ahí más de 480 millones de dólares en intereses y han registrado apenas 300. Es decir, las cifras fiscales pudieran ser sujetas a cambios en la ejecución tal cual está ocurriendo hoy día, ¿no? 7 y 22 minutos. Sí, economista, ahora, ¿qué pasa con la Proforma 2018? Usted ya dice que con lo que se plantea definitivamente no podría haber un crecimiento el esperado, el óptimo. Entonces, ¿qué nos queda? Sí, Lenín, desde que arrancamos la organización desde el año 2000 para el 2016, la economía más o menos creció en un promedio cercano al 4%, ¿no? Un poco más, hay algunos años un poco más del 4%, algunos años un poco menos del 4%, pero alrededor del 4%, quizás ligeramente por debajo. Y lo que nos están diciendo ahora es, después de estos 3 años en donde la economía en promedio ha crecido 0%, es decir, estamos estancados en estos 3 años, el 17, el 16 y el 15 hay un estancamiento porque en promedio ha crecido 0%. Dice el gobierno, bueno, ojalá logremos crecer de aquí para adelante los siguientes 4 años un promedio de 2%. No es una mala información económica que después de que hayas estado estancado crezcas 2%. No es una mala cifra económica. Sin embargo, hay que estar claro, vamos a crecer con lo que estamos hoy día viviendo, vamos a crecer en los números del Banco Central a la mitad del ritmo de crecimiento que teníamos en el pasado. O sea, hay que estar claros en eso. Estaríamos creciendo, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Finanzas y del Banco Central, apenas ligeramente arriba del crecimiento vegetativo de la población, que es 1.6%. Es decir, hay que hacer algo más, hay que involucrar a alguien más en esta tarea, que es el sector privado. Y hay que involucrarlo porque el gobierno no puede incrementar el gasto. Lo vemos el gobierno de la Proforma bajando de 5.500 a 4.700 millones. No puede el gobierno trabajar, conseguir más plata porque tiene un déficit fiscal elevadísimo. Y entonces el gobierno necesita incorporar al sector privado. Pero le dice al sector privado, ven a invertir, pero no te quito la salida de divisas. Ven a invertir, pero no te quito el anticipo de impuesto a la renta. Ven a invertir, pero te subo un impuesto del 22 al 25. Es decir, hay que hacer algo diferente a ese esquema
que vivimos los últimos 10 años y hay que darle la oportunidad al presidente de la República, después de que mueve su equipo económico cercano, sus consejos, grupos de asesores, ojalá en el veto el presidente pueda decir, lo hemos pensado bien y quizás vale la pena quitarle los 3 puntos de impuesto a la renta. Ojalá dijera, vamos a la banca, no involucrarla en esta tarea de que si nos falta plata en la economía, que es una responsabilidad del Banco Central de proveerla, que la banca la traiga y afectar su posición en el extranjero. Ojalá que el gobierno sea sensible a esos llamados de la banca que pasan una mala señal y lo pueda modificar. Es decir, hay que tratar de ver si es que hay posibilidad de que en el veto se incorporen algunas cosas que vayan en la dirección que el proyecto al menos se nombró bien, un proyecto que debería buscar la reactivación económica, pero al final del día se convirtió solamente en un proyecto de recaudación tributaria mínima pero molestosa. También poner lo del dinero electrónico economista como originalmente constaba en el proyecto y no esa maldad que están planteando en la Comisión de Régimen Económico, que es dejar al Banco Central como único ente que maneja esta situación, ¿no? O sea, el ratón cuidando el queso, los que se farrearon 8.000 millones de dólares del sector privado y no tienen cómo reponerlo, manejando el dinero electrónico, ni que estuviéramos locos. Sí, pero miren, ahí hay un elemento donde pudiéramos tener bastante discrepancia en ese concepto. El dinero electrónico estaría quedando hoy día tal cual el gobierno lo anterior lo dejó expresado, que es dinero electrónico controlado por el Banco Central. Y ahí en ese momento el dinero electrónico únicamente ha llegado a emitir en electrónico 10 millones de dólares. En los últimos 2 meses inclusive ha bajado de 10 millones a 8 millones de dólares. Y con 4 puntos del IVA de incentivos, que es lo que le daba al dinero electrónico, solamente llegó a esas cantidades. Por lo tanto, no hubo intención de la población de utilizar el dinero electrónico porque percibía que algo no estaba bien, percibía que dejarle plata al Banco Central, que tiene un hueco de 8.000 millones de dólares de la liquidez que debería manejar conforme a la legislación que arrancamos desde la dolarización, que fue suspendida y cambiada en septiembre de 2014, la gente intuye que no debería trabajar con el dinero electrónico bajo el gobierno del Banco Central. El gobierno actual decía, bueno, cambiemos el esquema y pasémoslo sobre la banca privada, pero simplemente pasarlo es, para mí, modo de ver, es riesgoso. Si no le incorporas que pasas el dinero a la banca privada, pero le dices claramente que el gobierno no va a actuar nunca con dinero electrónico para quitarle al gobierno, que tiene un enorme déficit fiscal, que tiene un enorme hueco de liquidez con el Banco Central, la posibilidad de querer el gobierno decir, ajá, hay medios de pago electrónico, yo voy también a pagarle a mis proveedores con medio de pago electrónico, yo voy a pagarle a mis empleados públicos con medio de pago electrónico. El gobierno no debería, si es que hay algún veto en esa línea, no debería participar en actividades en medios de pago electrónico porque es peligroso que el gobierno intente hacer una especie de emisión inorgánica con ese dinero electrónico, como algo lo hizo ya en el pasado, estos últimos 3 años, cuando le tomó 8.000 millones de dólares del Banco Central y se los otorgó en financiamiento al gobierno. Es decir, en el dinero electrónico, si me preguntaran a mí, yo preferiría que quede tal como está hoy día, en manos del Banco Central, que ha sido bastante malo en poder darle movimiento y que solamente hay 8 millones que es incapaz de hacer daño en una economía de más de 40.000 millones de liquidez. 28 minutos, Pati. Buenos días. ¿Usted considera que el presupuesto con 2 rubros tan importantes como lo es la salud y educación cumple la promesa electoral? Y adicional, ¿cuál es su perspectiva como ya desde su experiencia? ¿Qué le recomendaría a este gobierno en cuanto a la recaudación o la proforma presupuestaria? Y ahí Sí, gracias. pregunta Fausto, si fuera Fausto Ortiz el ministro, ¿qué hubiese recomendado en esta ley denominada reactivación económica? Así es. Sí, si uno observaba en el tema tributario, el mes de octubre fue un mes espectacularmente bueno en recaudación, considerando que en octubre ya no había salvaguardas, que en octubre ya no había los puntos del IVA, y lo miraba contra los meses anteriores y contra los meses del año pasado, y veíamos un octubre bastante importante de movimiento y de actividad económica.
Entonces uno dice, bueno, si estamos bastante bien en la parte tributaria, ¿para qué meterle ruido a la economía con una ley que le ponga impuestos? Dejemos como está la economía, cuando ya sea necesario el tema de recuperar ingresos, entonces ahí actuemos. Pero el gobierno, a pesar de que tiene un muy buen octubre, entró con una ley el 1 de noviembre y los resultados en el mes de noviembre son bastante malos en recaudación. El mes de noviembre va con las completas a llegar a 1.050 millones de dólares en recaudación, que es bajo, menor que lo que se lograba en octubre. Y entonces, no hubieras, si algo iba bien, ¿para qué cambiabas el equipo cuando vas ganando, digamos, no? Hubieras dejado la situación tal como estaba y quizás enfocarte en pasar las señales que el sector privado te estaba pidiendo. Te estaban pidiendo a gritos que les quites la salida de divisas, aunque sea gradualmente. Y gradualmente podría ser, en el año cuarto de mi gobierno lo voy a dejar en cero, y eso ya servía. Que le quites el tema del anticipo impuesto a la renta, que apenas le quita al gobierno 200 millones de dólares, pero pasa un mensaje de mucha tranquilidad. En el campo de salud y educación, como señala Patricia, ahí el gobierno, si bien es cierto, bajo su lógica, va incrementando año tras año medio punto de Producto Interno Bruto para cumplir aquel mandato constitucional. El gobierno debería ahí tratar de chequear y preguntarse, ¿habrá por aquí algún gasto inflado que pueda recortarlo? Y hay que preguntarse en ese sector de salud y educación, porque salud, educación y seguridad en conjunto representan más del 80% de la nómina del gobierno. Es decir, es ahí donde hay que preguntarse, ¿estaremos haciendo bien todo? ¿O habrá ciertos gastos que atender? Y ahí también hay que chequear si es que hay gastos innecesarios, por ejemplo, en bienes y servicios de consumo, que es un rubro importante que crece 28% de un año al otro. Y ese rubro importante, decía el ministro de Finanzas, que buena parte de salud y educación. Entonces uno debería decir, en verdad estos gastos son importantes, son necesarios, no estarán inflados, habrá algún espacio a corregir. Es donde está lo más grande y lo más visible, es donde hay que tratar de chequear más aquello que el gobierno deba ir viendo en una política de control de gasto, ¿no? En una empresa hace control de gasto, en una empresa si que no entra gente a una tienda, o logro promociones para que la gente entre, y si no logro, entonces lamentablemente tengo que hacer algunos recortes. Entonces el gobierno en la misma lógica debería trabajar, pero el gobierno lo que ha hecho es la fácil: vamos a seguir cargando con impuestos al sector privado, vamos a seguir cargando con impuestos disfrazados de tasas al sector importador. Y eso de las tasas en el sector importador es un tema que afecta a las importaciones, pero también a las exportaciones. Porque mañana alguien dice, mira, yo pensaba en exportar este producto, pero qué riesgoso que es. Mejor me voy a dedicar al contrabando, porque me han elevado tasas. Sí, 7:32, mi estimado Fausto, se fue el tiempo, tengo una cadena, pero en las recomendaciones de la Asamblea se las hacen que estén monitoreando permanentemente la balanza comercial. Bueno, pero vamos a seguir conversando, mi estimado Fausto, le agradecemos y que le vaya muy bien. A ustedes, pasen muy bien. Salud. Huancavelica, la H grande de la información.